Hola familia, ¿cómo están? Esperamos que estén muy bien. Estamos muy contentos de estar en nuestro jueves de reunión de jóvenes. Esperamos que esta palabra que hoy Dios ha puesto en nuestro corazón sea de mucha bendición tanto para ustedes como para nosotros. Y el tema de hoy es un tema muy padre que se llama Armados para la batalla. Y ahorita les vamos a decir de qué se trata esto. Pero ¿qué les parece si oramos antes de empezar esta clase, va? Así es. Vayan preparando sus armas porque este tema va a estar algo poderoso. Vamos a empezar con oración. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por esta enorme bendición que tú nos permites compartir de tu palabra. Señor, en esta noche te pedimos que esta palabra que se comparte a cada uno de los jóvenes sea palabra tuya, Señor, que no sea palabra de hombre, sino palabra que venga de parte tuya, Señor, y que seas tú el que hable a través de nosotros y que esa voz llegue hasta los jóvenes, que escuchen tu voz, que te puedan ver y tener ese discernimiento en esta palabra que tú tienes para ellos. Te pedimos, Señor, que tú los bendigas, que tú los prosperes y que con esta palabra tengan una transformación. Te pedimos que tú seas el que obre sobre sus vidas, sobre sus familias y sobre todo lo que ellos hagan día con día. Te pedimos que tú los guardes y los protejas. Y te pedimos, Señor, que en esta noche tú nos habilites cada instrumento, habilites nuestras voces para compartir una palabra viva. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Pues así, chicos, el tema de hoy es armados para la batalla. Quizás tú digas, ay, armados para la batalla, pues ¿qué será, no? ¿Qué acaso tengo que sacar la pistola, el cuchillo, el bato? ¿Qué onda, no? Pues ahorita lo vas a descubrir qué es esto. El día de hoy vamos a utilizar las dos Biblias, que es, bueno, hay varias Biblias, ¿verdad? Pero hoy vamos a utilizar dos Biblias. Una que es la Nueva Versión Internacional y la Reina Valera, es 1960, que es la que siempre utilizamos, la Reina Valera, pero el día de hoy vamos a utilizar la internacional. Nueva traducción internacional. Nueva versión internacional. Y para esto pues vamos a empezar el día de hoy con un capítulo de la Biblia. Vámonos a Romanos, capítulo 13, versículo 2, del 12 al 14. Romanos 13. Romanos 13, capítulo 13, versículo del 12 al 14. Y la palabra de Dios dice: la noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongamos la armadura de la luz. 13. Vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. 14. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Amén. Entonces, ¿qué piensan ustedes que quiere decir esta palabra? ¿Qué dice esta palabra, Ale? Bueno, tenemos que tener ese amor de Jesucristo, tenemos que estar siempre vestidos y como algo que siempre hemos dicho, ¿no? Piensa y actúa como Jesús lo hace, ¿no? Jesús pues no iba armado, ¿no? Para la batalla, no llevaba pistolas, no llevaba cuchillos, pero él iba armado espiritualmente. Entonces tenemos que estar vestidos del Señor Jesucristo, no estar vestidos con mentiras, con contiendas, con envidia, con cosas pecaminosas. Con cosas pecaminosas. No tenemos que estar vestidos con la carne, sino vestidos con el Señor Jesucristo. Quizás a lo mejor ya hayas descubierto de qué se trata esto, con qué es lo que nos tenemos que estar vistiendo, aparte de ropa, pero en lo espiritual hay otra forma de vestirse antes de salir.
No sé si, bueno, el apóstol Pablo nos habla sobre la armadura de Dios, las herramientas que Dios le da a sus hijos, o sea, a nosotros. ¿Y para qué es eso? Para que nosotros podamos vencer al enemigo. Al vestirnos y usar la armadura en una forma buena, no nada más en lo que nos convenga, va a hacer que el enemigo huya y no nos toque. Y así saldremos victoriosos. No sé si ustedes hayan visto a los romanos cómo se visten, o sea, que se visten con su casco, se cubren la cabeza, se cubren la cara, se cubren, traen su como un peto, traen unas sandalias, traen un escudo y traen una espada. Ahora, en la actualidad, no sé si han visto a los ¿cómo se llaman estos? Los generales, ¿Soldados? Los soldados. ¿Cómo vienen cuando va a haber un ataque de ciudadanía o así de que... O tan solo los federales, ¿no? Que son los más comunes. Que traen aquí su escudote, así que los tapa de todo a todo, traen su casquito, traen su macana, no sé pistola. si traen pistola, ¿no? Ajá. Pero vienen protegidos, ¿no? Y traen creo sus botas, ¿no? Traen rodilleras, que son para proteger las espinilleras. Ajá, espinilleras. Entonces, vamos a imaginarnos a una persona así. Imagínense ustedes, ya sea un romano o un federal, ¿no? Imagínenselo así, ¿no? Pero, ¿qué es la armadura de Dios? Tú te preguntarás, ¿pero qué es la armadura de Dios? No, o sea, ya me dijiste que me imaginara al soldado, ya me dijiste que al federal, entonces, ¿pero qué onda, no? ¿Qué es eso, no? ¿Cómo que me tengo que revestir? ¿Me tengo que vestir así para salir a la calle? Vas a decir tú, ¡ay, qué pena!, ¿no? Pues ni que estuviéramos en la procesión, ¿no? O en una batalla, ¿no? No, esto no se trata de eso, esto es espiritual. Por eso te decimos, ¿no? Tienes que imaginarte de esa forma espiritualmente. Y vamos a ir descubriendo qué significa esto, ¿va? Vámonos a Efesios, capítulo 6, versículo del 10 al 11. Y ahí vamos a ocupar aquí la internacional. Espérenme. Efesios. No, sí, Efesios. No, sí, Efesios. Para acá. Es Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 11. Y nos dice la palabra de Dios: por último, fortalézcanse en el gran poder del Señor. 11. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Así es. Sabemos que el enemigo, que es el diablo, vamos a llamarlo enemigo, ¿no? Para no decir la palabra diablo, ¿no? Pero, pues así se llama, ¿no? Pero vamos a tomarlo como el enemigo, ¿no? Cuando un soldado se enfrenta a alguien, pues es al enemigo, ¿no? Entonces vamos a hablarlo como el enemigo. El enemigo te va a querer confundir en muchas cosas. Va a querer jugar con tu identidad, que es lo primero que hace, ¿no? Jugar con tu identidad. ¿Qué fue lo que hizo con Eva? Jugó con su identidad, siendo que ella era hija de Dios, ¿no? Dándole el fruto prohibido, ¿no? Y mostrándole cosas, bueno, no mostrándole, sino diciéndole cosas que le endulzaran al oído, ¿no? Las personas, el enemigo lo que va a hacer es quererte endulzar tu oído, pero también a la vez te va a empezar a decir, tú no puedes, tú no sabes, estás fea o estás feo, no eres fuerte, diferentes cosas, ¿no? Que te va a querer meter en tu mente y en tu corazón. Te va a estar diciendo, haz esto, si haces esto, pues
pues te va a ir mejor, ¿no? Que fue lo que le dijo a Eva, ¿no? Lo que pasa es de que Dios no quiere que descubras qué es lo que hay más allá, ¿no? Pero Él quería quitarle la venda, ¿no? De los ojos, ¿no? A Eva, ¿no? Una venda espiritual que ella tenía, pero para algo bueno, no para algo malo, ¿no? Quería hacerle descubrir el pecado, ¿no? Entonces hay mucha gente que quiere que hagas cosas que no son buenas, pero es el enemigo el que está ahí rondándote, y si tú caes en las garras del enemigo, pues es donde vienen muchas cosas que van a hacer que tu vida cambie y que a la larga pues haya muchas consecuencias de ello, ¿no? Entonces por eso dice, lo primero que tenemos que hacer antes de ponernos esa armadura, tenemos que fortalecernos en el Señor. ¿Qué quiere decir fortalecerse en el Señor? Es que tú tengas fuerza a través de la palabra, a través de la verdad, que es Dios. Y la verdad va a venir siempre en este libro, ¿no? En la Biblia, ¿no? Entonces nos tenemos que fortalecer en el Señor por medio de la oración, como dijimos, en leer la Biblia y en escuchar su voz, porque si no escuchamos su voz, entonces vamos a empezar a hacer cosas no agradables a Él. Y la segunda, pues es tomar la decisión de ponerse esa armadura de Dios. La convicción de portarla. Así es. ¿Para qué va a ser esto? Para que con esas armas nosotros derrotemos al enemigo y no lo hagamos a nuestras fuerzas, porque muchas veces nosotros no le dejamos a Dios las cosas, sino nosotros queremos ser ese Dios y resolver cualquier situación. Y fíjense, cuando hay un enfrentamiento entre narcos y federales, cuando has visto que un federal sale en camiseta de esas de tirantitos y en short, ¿no? A defender, obviamente no tiene la convicción de ponerse todo el traje para protegerse. Imagínate si sale o con camisa, con playera, jeans y tenis al enfrentamiento con los narcos, pues va a ser el primero que van a matar. Entonces ellos tienen la convicción y la seguridad de portar ese traje para que se puedan defender. Entonces, y no solamente van, por ejemplo, con la pistola, sino se ponen todo el traje, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor puedes traer la pistola, pero no le alcanzas a dar y ya tiró en el pecho, ¿no? O en la cabeza. Entonces siempre hay que estar con todo el equipo bien puesto, ¿no? ¿Y cómo logramos esto? Primero que nada, pues tienes que tener humildad, ¿no? Tienes que tener una confianza total en que Dios va a hacer algo, ¿no? Y que Él va a dar esa sabiduría, ¿no? Para hacer las cosas. La sabiduría es porque no porque tú sientas que vas con la armadura espiritual, vas y sales en la calle, si te llegan a asaltarte, te sientas el valentón y que tú los puedes defender, ¿no? Eso es tener humildad y tener sabiduría. O sea, si vas protegido por Dios, pero eso no significa que salgas a la calle y que te expongas al barrio donde están todos los delincuentes, sino que tengas esa sabiduría de que vas protegido, pero tenemos que ser prudentes. Así es. Recuerden también que Jesús ya venció al enemigo en la cruz, cuando Él se entregó por nuestros pecados y le quitó las llaves de la muerte. Entonces ahora por eso esto va a ser ya espiritual, esta batalla ya va a ser espiritual, porque ya vamos, si nosotros estamos en obediencia, creemos que somos salvos haciendo la oración de salvación y eso, nosotros vamos a ir a esa vida eterna. Entonces, ¿cuáles son las armas de Dios? Ya las dijimos hace ratito, pero como recordatorio son la oración, esa es una. O sea, la oración es tener comunión con Dios. La otra es leer la Biblia, leer la verdad que es la palabra, ¿no? Y la otra es escuchar su voz
y obedecerle, porque muchas veces podemos escuchar su voz y ignorar las cosas, ¿no? Sabemos que el enemigo es muy astuto e intenta desanimarte, pero ya no debes de sentir ese desánimo, por eso es que tú debes de confiar plenamente en Dios. Y para eso va a haber también una guerra espiritual. Tú dirás, ¿pero qué es la guerra espiritual? ¿No? Entonces para eso vámonos a Efesios capítulo 6, versículo del 12 al 13. Dice la palabra de Dios: porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Recuerden que estamos leyendo la internacional. Entonces viene, si tú tienes la 960, viene diferente. Entonces dice la palabra de Dios: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Versículo 13: por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. ¿Qué quiere decir esto último? Para que cuando llegue el día malo, cuando tú tengas una tribulación, es el día malo. No estamos hablando de cuando llegue el fin del mundo, no. O sea, esto tómalo en tu vida diaria, ¿no? Cuando tú tengas una tribulación, tú tengas esa armadura puesta y que ningún dardo del enemigo penetre en tu corazón, ni en tu cabeza, ni en tu fe, ni en nada, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque siempre va a haber esas potestades. ¿Qué quiere decir? Las potestades es lo malo, ¿no? Siempre va a haber espíritus malos, ¿no? Estamos rodeados de ellos, no los vemos, pero estamos rodeados de ellos y te van a querer confundir. Cuando están esas tinieblas, ¿qué quiere decir? Cuando tú tienes alguna tribulación, alguna tormenta y sientes que ya no sales por nada del mundo con esa preocupación o esa angustia, vienen esas tinieblas, hasta tú sientes que todo se ve así oscuro, ¿no? Tenebroso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener? Pues esa fuerza espiritual, porque va a venir un combate entre el bien, que es Dios, y el mal, que es el enemigo, ¿no? Entonces, si tú confías en Dios, tú vas a salir victorioso, porque acuérdate que siempre te decimos, Dios va delante de nosotros peleando nuestras batallas. Entonces, tú tienes confianza en Dios, pues vas a salir victorioso. Y pues vámonos a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9. Capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9. 5, capítulo 8 y 9. ¿Qué es Reina Valera? Vamos a ocupar ahora la Reina Valera. Dice la palabra de Dios: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Siempre es lo que les decimos. El diablo va a estar siempre rodeándolos, va a estar como ese león rugiente. Acuérdense que, ¿qué es lo que pasa cuando un león tiene hambre? Pues anda ya acechando a su presa, ¿no? Para poder comer, ¿no? Entonces así anda el diablo, o el enemigo anda buscando a quien devorar, a quien se deje, ¿no? Al cual resistid firmes en la fe. O sea, debemos de resistir y tener fe en Dios, que Él nos va a sacar de esa tribulación, ¿no? Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Qué quiere decir esto? No solamente a ti te pasan las cosas, sino le pasan a todo el mundo. Que es lo que hace rato estábamos hablando Ali y yo, de que qué es lo que está pasando ahorita, ¿no? Con lo del COVID, ¿no? Es algo que
que no solamente tú como cristiano lo estás viviendo, sino que todos los hermanos en Cristo, y precisamente dice hermanos, porque se refiere a los hermanos en Cristo, todos los hermanos en Cristo lo estamos viviendo en todo el mundo. O sea, es una situación mundial. Así es. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos de resistir al enemigo, debemos de resistir a las tentaciones, debemos de resistir ahorita al no querer de que ya nos sentimos ahogados en nuestro hogar y querernos salir corriendo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que va a pasar es de que si te sales, pues ¿qué es lo que va a suceder? Puede que te infectes, ¿no? Entonces tenemos que resistirnos, aguantar tentaciones, aguantar el que te digan, ay, vamos a salir por un café, ¿no? Vamos a salir por, como les decimos la otra vez, ¿no? Por una cerveza, ¿no? Vamos a salir a jugar, ¿no? Ay, no estamos haciendo nada malo, vamos a ir a jugar, sí, pero no sabes qué hay en el camino, ¿no? O quién a chelear aquí en la banqueta. O sí, ¿no? A chelear en la banqueta, ¿no? Y debemos de recordar que Dios siempre va a proveer esa armadura. ¿Por qué? Porque ahorita ya vamos a entrar en cuál es esa armadura que nosotros nos tenemos que poner y cuál es el significado de ponernos la armadura de Dios. Y vamos a ese tema, ¿va? Así es, entonces ya vimos cuál es el significado o por qué tenemos que portar siempre la armadura. Entonces vamos a continuar en Efesios capítulo 6, versículo 14. Ahí vamos a seguirle con la Reina Valera. Efesios capítulo 6, versículo 14. Y dice la palabra de Dios: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Se refiere aquí a vuestros lomos con la verdad, al cinturón de la verdad y la coraza de justicia. Entonces, ¿a qué se refiere con el cinturón de la verdad? Que siempre tenemos que andar en la verdad, que es la palabra de Dios. Siempre debemos de andar en ese camino de verdad para no perder la identidad de Dios, que era precisamente lo que le pasó a Adán y Eva. Por permitir que entrara la maldad, perdieron esa identidad, porque lo que hizo el enemigo fue mentirles. El enemigo obviamente no anda en verdad, pero si tú dejas de andar en verdad y le crees al enemigo, pierdes esa identidad como hijo de Dios. Entonces ese es el cinturón, siempre andar en verdad. Y también es de que tú siempre andes en verdad, o sea, no digas mentiras, no seas desobediente con tus padres, o no les digas mentiras piadosas no existen, ¿eh? O sea, tú no le puedes mentir a tus papás, ¿por qué? Porque te va a salir lo contrario. Y no sé si te ha llegado a pasar que le dices, ¿no? Se me ocurre, no, pues sí estoy en la escuela, ¿no? Sí estoy dentro de la escuela, pero te fuiste de pinta, ¿no? Y entonces te descubre tu mamá que en realidad no estabas, ¿no? O sea, curiosamente ese día tu mamá fue por ti a la escuela, ¿no? O sea, nunca va por ti, pero curiosamente ese día va y se da cuenta que no fuiste a la escuela, que te fuiste de pinta, ¿no? ¿Y qué pasa en la pinta, no? Sabemos que es una pinta, que a veces te vas que al billar, o te vas a jugar, o te vas a tomar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí, no? A veces eso te provoca más cosas que no están bien, ¿no? Te puede pasar algo ahí, o por ejemplo ahorita, ¿no? En esta situación, ¿no? Que tú le dices a tu mamá, ay, voy a la tienda porque se me antojaron unas papitas, ¿no? Diciendo que te vas a ir a ver a la novia o a los amigos, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar ahí, no? Tu mamá está confiada que tú fuiste a la tienda, ¿no? Y que vas a ir a la tiendita de aquí de la esquina y vas y vienes, ¿no? Y te dice, no, cúbrete con tu cubrebocas y todo, ¿no? Pero tu mamá
está confiada en que tú nada más fuiste a la tiendita, pero tú te tardas 1 hora. Ya en esa hora ya pudieron pasar demasiadas cosas, ¿no? De que a lo mejor uno de tus amigos venía infectado y ya te contagió, y así mismo tú te das cuenta que en unos días pues ya contagiaste a tu familia, ¿no? Entonces siempre hay que decir la verdad, ¿no? De las cosas. Y aparte también nos habla acerca de la coraza de justicia. Entonces, si tú, no sé, te fuiste de pinta en la escuela, tus papás se dieron cuenta y te ponen un castigo, tienes que aceptar ese castigo, es algo justo. Entonces, tenemos que andar en camino de verdad y en camino de justicia. Así es. Vamos a Efesios 6:15. 15, ¿verdad? Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Entonces, ¿cuál es el calzado del apresto del Evangelio de la paz? Es que caminemos sobre paz y tranquilidad, ¿no? Caminar sobre caminos de paz, cuando nos quitamos los zapatos, y cuando entra la intranquilidad a nuestra vida. Es como si dijeras, ¿sabes? Me voy a quitar los zapatos y en tu casa se rompió algún vaso. Entonces tú caminas descalzo por la casa y llegas a donde se rompió el vaso y te cortas los pies, ¿no? Es por eso que debemos de caminar siempre con paz, con tranquilidad. Así es. Y se me olvidó decirles cómo vamos, antes de irnos a lo de las sandalias del apresto, se me olvidó decirles cómo usar el cinturón. Llena tu mente y tu corazón con la verdad. Nosotros siempre debemos de tener en nuestra mente y en nuestro corazón cosas positivas y cosas buenas. 2, tener una amistad profunda con Dios a través de la oración, que es esa comunión con Dios, ¿no? Tener esa comunión diariamente con Él. El otro es fortalece tu espíritu pasando tiempo con Dios. Si tú te pones a estar escudriñando la palabra, te pones a estar orando, te pones así como si fuera tu amigo, como si estuvieras hablando con un amigo, tú vas a tener esa fortaleza en el espíritu y nada te va a aplastar, ningún comentario que te hagan te va a aplastar. Alaba a Dios. ¿Qué es alabar a Dios? Estarlo adorando, estarle diciendo, Señor, tú eres majestuoso, tú eres mi creador, yo te amo, lo que tú le quieras decir, algo que tú le quisieras decir a alguien, algo hermoso, ¿no? Y vive una vida íntegra, que era lo que les estábamos diciendo, ¿no? Que siempre digas la verdad, no andes en malos caminos, ni andes diciendo cosas que no son verdad. Y ahora sí, en la coraza de justicia, también debemos de tener, ¿cómo usarlo? Debemos de tener una identidad en Cristo. ¿Por qué? Porque lo primero, que fue lo primero que te dije, lo primero que hace el enemigo es robarte esa identidad, ¿no? En Cristo. Gracias a Jesús somos justificados porque Él ya pagó por nuestros pecados, entonces nosotros ya somos justificados por ese pecado. No te dejes engañar por tu pasado, ¿no? Ya tu pasado, como te dijimos en la clase de lunes, ya moriste ese pasado y ahora eres una nueva persona en Cristo. Tampoco creas que no puedes vencer las tentaciones, que digan, no, pero es que yo no puedo hacer esto, yo no puedo cambiar, yo no puedo hacer tal cosa, ¿no? No digas eso, sino tú mejor pídele a Dios que te ayude a que tú puedas vencer esa tentación que tienes, ¿no? Ahora sí, vamos al calzado de la paz. Le estaba comentando a Ale te lo doy como testimonio, ¿no? De un sueño que tuve,
Yo por lo regular sueño mucho con víboras que me muerden en los pies. Entonces, y por lo regular siempre pues estoy descalza y eso es cuando lo sueño cuando tengo alguna preocupación, ¿no? Que tú dirás, pero ¿por qué? Si me estás diciendo que no debemos de estar preocupados y todo dejárselo a Dios, pero de repente pues la carne es la carne y pues sí de repente te preocupas de más, ¿no? De las cosas. Entonces le comentaba a Ale que yo había soñado una víbora que me picaba en el pie y aparte vi una persona que la quería como alejar y de una víbora que era así, pues se volvió una víbora enorme, ¿no? Entonces, luego se volvió a enroscar, ¿no? Entonces, pues ya platicándole las cosas y eso, Ale tuvo un discernimiento, ¿no? De qué era ese sueño, ¿no? ¿Por qué estaba descalza, ¿no? Ahí vamos con lo del calzado de la paz. Hubo una noticia que ayer escuché que me dejó intranquila. Entonces, yo puse más la confianza en la noticia y que me intranquilizó a confiar en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿no? Lo que Dios tiene en ese momento para mí, ¿no? Entonces el discernimiento fue ese, ¿no? De que yo no traía las sandalias del Evangelio de la Paz, yo estaba intranquila, ¿no? Entonces a eso voy a lo que te comenté primero, de que no podemos en la armadura, no podemos nada más ponernos la coraza, ni el yelmo, ni la espada, ni el escudo, sino también tenemos que tener protección en nuestras piernas, en nuestros pies, ¿no? Y esto se asemeja al calzado de la paz, tener esa paz, ¿no? Porque yo puedo tener a lo mejor fe, puedo tener puedo yo estar cuidando mi corazón, pero si me falta alguna de estas cosas, pues ya me atacó, ¿no? El enemigo en ese aspecto, ¿no? Era lo que estábamos hablando hace ratito Ale y yo. Y ahí cómo te puede atacar. Te puede atacar en tentaciones, te puede atacar en complejos, te puede hacer sentir inferior, ¿no? Por eso te digo, el enemigo es muy astuto y hay algún comentario que te puede hacer sentir inferior. Te provoca ansiedad, ¿no? Esta ansiedad que tenemos de, ay, es que ya me quiero salir, ya no aguanto a mi mamá, ¿no? O a mi papá, ¿no? Ya no aguanto este encierro, ¿no? Me siento que me estoy ahogando, ¿no? Te provoca ansiedad. O gente que se burla de ti, ¿no? Que pasa mucho en las escuelas, ¿no? O con los amigos, ¿no? De que se andan burlando de ti, ¿no? Entonces vamos al siguiente, que es Efesios 6:16. Espérame. Efesios 6:16. Sí, amén. Dice la palabra de Dios, sobre todo tomad el escudo de la fe, con quien podréis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Ahora nos está hablando del escudo de la fe. Y ese escudo de la fe sirve para detener las ofensas de la gente, las mentiras. Entonces nosotros debemos de protegernos de todo eso que quiere hacernos daño, ¿no? Y al creer en Dios, estamos, cuando ponemos el escudo, es porque creemos en Dios. Cuando lo quitamos, dejamos de creer, empezamos a creer en la gente, en lo que el enemigo quiere que creamos. Por ejemplo, en esta situación del coronavirus, ¿no? Que mucha gente le dice, no, todo esto es mentira, ¿no? No tienes por qué protegerte, ¿no? Entonces, tú tienes que tener ese escudo de la fe y creer en Dios, ¿no? En que Dios tiene un propósito. Y vamos a Primera de Pedro 2:9.
Amén. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, tenemos que creer en Dios y tener ese escudo de la fe y creer que somos un linaje escogido para Dios. Él nos escogió. Entonces, ese escudo es para protegernos de lo que la gente quiera hacernos daño, lo que el enemigo quiera hacernos daño. Ese escudo es como los federales que no sé si han visto en su posición cuando están todos juntos y su posición es atrás del escudo, como de rodillas, en cuclillas y protegiéndose con el escudo. Entonces así tenemos que estar para que lo que el enemigo nos quiera atacar, pues no entre en nosotros. Vamos a Efesios. ¿Y cómo vas a usar el escudo de la fe? Alimenta tu fe leyendo y memorizando la palabra, ¿no? Llena tu mente de verdad sobre Dios y sobre tú quién eres, ¿no? Usa esta verdad cuando lleguen esas dudas, porque a veces nosotros tenemos la duda de que, ¿realmente hará esto Dios por mí? ¿O realmente sucederá esto? No tengas duda, ¿no? Quita esas dudas y mejor, si tienes dudas, mejor ponte a leer la palabra. Así es como lo vas a utilizar. Ahora sí vamos al que sigue. Es Efesios 6:17. Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo es el casco para proteger la cabeza. Entonces ese yelmo sirve para protegernos de los pensamientos, de la falta de identidad que nos llega cuando no andamos en verdad. Entonces todos esos pensamientos del pasado, pensamientos del enemigo que nos quiere hacer creer para debilitarnos, esos, como decía Bren, esos sueños que tenemos, ese yelmo es para que no entren esos pensamientos de mal, sino esté siempre nuestra mente guardada para pensar únicamente en Dios. Y la espada de la palabra es con lo que nos tenemos que proteger. O sea, nosotros tenemos que aprender a utilizar la palabra, tenemos que conocerla para utilizarla como arma espiritual. Obviamente no, a la gente que te encuentres no la vas a agarrar a bibliazos, ¿no? Sino tienes que saberlo utilizar como arma espiritual. Saber conocer de la palabra para que te puedas defender de lo que alguien te quiera hacer daño, de lo que el enemigo quiera poner en tu mente. Y aparte acuérdense que nosotros ya cuando recibimos a Jesús somos salvos. No permitas que nadie te diga, no, pues es que tú por lo que hiciste en el pasado, tú porque a lo mejor mataste, a lo mejor robaste, tú no tienes el derecho de esa salvación, ¿no? Claro que sí, porque ya Dios Jesús ya pagó por eso, ¿no? Y tú ya lo aceptaste en tu corazón. Tú ya aceptaste con esa oración de salvación, tú ya aceptaste que Cristo fue tu Salvador, ¿no? Entonces, en Gálatas 3, en todo el capítulo 3, nos dice que no permitamos que el enemigo ponga duda en nuestra mente sobre nuestra salvación. Somos salvos por la fe en Cristo y nadie nos puede arrebatar esa salvación. O sea, tengan ahí mucho cuidado cuando le digan, pero pues tú te vas a ir al infierno, ¿no? Por lo que hiciste. No, dile, no, porque yo ya recibí a Cristo en mi corazón, yo ya estoy arrepentido, tú no puedes venirme a decir eso. ¿Por qué? Porque yo ya soy un nuevo hombre, ¿no? ¿Y cómo vamos a utilizar ese yelmo de la salvación? Vive en confianza y en obediencia. Hay que vivir en esa confianza y que Dios va a hacer las cosas y hay que obedecerlo, ¿no? Porque si no lo obedecemos, pues no tiene caso, ¿no? Todo esto, ¿no?
Combate con la palabra toda duda o tentación. Cuando alguien te quiere empezar a decir, no, pero es que tu Dios, que no es eso, que no sé qué, que yo sé tal cosa, pues ¿sabes qué? Tú demuéstramelo en la palabra que así lo dice, ¿no? Y hablamos, ¿no? Tú por mientras tú sabes la verdad de lo que, de la palabra, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, no, pero es que no dice eso, es según el discernimiento, y muchos a veces toman pasajes bíblicos para su conveniencia, ¿no? Entonces hay que tener cuidado ahí. Debemos de recordar que Dios nos ama, que a su Hijo lo entregó para que nos salvara, ¿no? Entonces nosotros debemos de agarrar esa salvación, agarrar de que nosotros ya somos hijos de Dios, que tenemos una identidad en Cristo y que nadie nos la puede quitar, solamente tú lo puedes hacer si tú empiezas a ya no creer, ¿no? A hacer a un lado al Espíritu Santo. Solamente si tú blasfemas contra el Espíritu Santo, ahí es donde se enoja Dios. Entonces no podemos, hay que tener mucho cuidado en esa, es como renunciar. Si tú contristas al Espíritu Santo y blasfemas contra él, ahí es donde sí ya no podemos hacer nada, ¿no? Porque es como ponerte en contra, ¿no? De él. Y vamos a la siguiente arma. Vamos a Efesios 6:18. Dice la palabra de Dios: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, la oración es otra arma que debemos de siempre estar en constante oración. Tenemos que estar orando para estar cubiertos con la armadura en todo momento y que el enemigo no nos pueda atacar. La oración es un arma que debemos de estar en constante oración y en constante comunión con Dios. Vámonos a Salmos 119. Vamos a leer Salmos 119, capítulo 119, versículo 105. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué quiere decir? Lámpara es a mis pies tu palabra. Si tú conoces de la palabra de Dios, Él siempre te va a alumbrar el camino, ¿no? Por eso dice, y lumbrera a mi camino. Él te va a dar esa luz para que tú puedas seguir en los pasos de Dios, para que tú, aunque vengan tribulaciones, aunque vengan tempestades, aunque vengan muchas cosas, si tú estás en la palabra, si tú le crees a Dios, Él va a hacer esa luz para ti. Tenemos un ejemplo, ¿no? Cuando Jesús fue tentado en el monte Sinaí, ¿no? Que está en Mateo capítulo 4, cuando le dice el enemigo que él ya tenía hambre, ¿no? Y le dice, a ver, esas piedras, conviértelas en pan, ¿no? O sea, lo tentó a hacer eso. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? Que no solo de pan vive el hombre, ¿no? Sino de toda palabra, ¿no? Entonces ahí, si se dan cuenta, tuvo una tentación ahí Jesús, ¿no? Bueno, aparte tuvo varias tentaciones, ¿no? Pero un ejemplo de ellas es eso, lo cual a ti a lo mejor te van a decir, a ver, haz eso, ¿no? Pues no, que según tu Dios te cuida de todo, a ver si es cierto, a ver, ponte, salta, pásate los carros, pásate el camellón con los carros, avanzando, ¿no? Pues te va a proteger tu Dios, ¿no? O sea, no sé si se entienda eso, ¿no? De que hay muchas veces que por quedar bien hacemos cosas tontas, ¿no? Entonces no debemos de hacer eso, ¿no? ¿Y cómo vamos a usar esa espada del Espíritu? Pues es estudiando la Biblia,
combatir las mentiras que nos quieran poner en nuestra mente con la verdad y guardar la palabra de Dios y vive una vida buena, una vida íntegra, una vida que esté, a lo mejor no la vive 100% en Dios, ¿no? Porque a veces sí nuestra carne es somos seres humanos, ¿no? Pero tratar de semejarnos a Cristo, irte semejando a Él cada día, ¿no? Como te decíamos en la clase pasada, esto es un proceso, ¿no? No de la noche a la mañana vas a cambiar, pero sí puedes tener la determinación de hacer un cambio. Ajá, entonces, es lo que tenemos que hacer. Y en la oración, pues tenemos que tener esa comunidad con Dios, ¿no? Y ya tenemos de Efesios. Okay. Entonces ya tenemos lo que es el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, ya tenemos toda la armadura, ¿no? Entonces vámonos a Efesios 19:20. Efesios 6, 19, 20, ¿no? Dice la palabra de Dios: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con deudeno el misterio del Evangelio. 20. Por el cual soy embajador en cadenas, que con deudeno hable de él como debo hablar. Entonces, denuedo significa valentía. Entonces, debemos tener esa valentía al momento de portar la armadura. Era lo que les decía, ¿a poco cuando han visto un federal que sale en jeans, en playera, a combatir a los narcos? No, o sea, tienen la valentía de portar su traje, de portar el casco, el escudo, la macana o la pistola, las rodilleras, el chaleco antibalas, que es un traje muy pesado. Entonces nosotros no tenemos un traje pesado, al contrario, es muy ligero porque es espiritual, pero debemos de tener esa valentía al portarlo. Vamos a Juan 10:26. No, Juan. Juan 10:26. Del 26 al 28. Ok. Dice la palabra de Dios: pero vosotros no creéis, ¿por qué no sois de mis ovejas, como os he dicho? 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. 28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, si nosotros permanecemos en Dios, en lo que Él nos quiere mostrar, nos permanecemos protegidos por la armadura de Dios, nada nos arrebatará de sus manos, de las manos de Dios. Él nos da esa vida eterna. Y dice en el 28, y no perecerán jamás. Que es perecer, que tengamos alguna necesidad. Entonces nosotros no necesitaremos nada, porque con Dios tenemos todo un reino, ¿no? Y no seremos arrebatados de las manos de Dios. El enemigo no nos arrebatará, siempre y cuando nosotros estemos en la palabra, en el camino de Dios, en camino de verdad. Entonces siempre tenemos que estar en el camino de Dios para no ser arrebatados por el enemigo. Vamos al siguiente, Romanos 5, del 1 al 6. Romanos 5, del 1 al 6. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. 2. Por quien también tenemos entrada por la fe
a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. 4. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado. 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impios. Entonces, esa es la confirmación de la armadura de Dios. Justificados por la fe tendremos paz. O sea, si tú portas el escudo que es la fe, caminarás por paz porque vas protegido. Entonces, Jesús murió por nosotros cuando éramos débiles, cuando nosotros no sabíamos cómo defendernos. Entonces, después en Efesios nos da la armadura para que nosotros nos podamos proteger. O sea, Él ya nos dio la salvación, pero ahora nosotros tenemos que protegernos del enemigo. Ya Él ya nos protegió de las enfermedades, del pecado, pero ahora nosotros tenemos que defendernos del enemigo. Así es. ¿Y quiénes son los que vencen en esta guerra espiritual? Pues obviamente son los valientes, ¿no? Son los que se esfuerzan. ¿Y cómo debe de ser esto? Vístete cada día con la armadura de Dios. Cada vez que tú te levantes, y aparte de agradecerle a Dios por un día más, por tener un hogar, por poder haber descansado, por poder abrir tus ojos, ¿no? Y todo lo que le quieras agradecer tú, vístete con esa armadura y di: me pongo el yelmo de la salvación, me pongo la coraza de justicia, me pongo el cinturón de la verdad, me pongo las sandalias del apresto, me pongo el escudo de la fe y llevo la espada que es tu palabra. Siempre cúbrete con eso, y cualquier dardo que quiera meter el enemigo, tanto en tu mente, en tu corazón, en tu alma, no va a penetrar en ti. ¿Por qué? Porque tú ya vienes respaldado por Dios, tú ya estás cubierto de Él, ¿no? Pasa tiempo en oración delante de Él, póstrate, o si no te postras en ese momento, si estás ahorita, no sé, limpiando tu cuarto, ¿no? Ahorita que no podemos salir, limpiando tu cuarto o lavando los trastes, y tienes ese tiempo de estar en paz, pues ponte ahí a hablar con Dios en ese momento, ¿no? Busca esos, o cuando te estés bañando, ¿no? Que es como que lo más íntimo, tienes como ese espacio íntimo, ¿no? Ahí de que nadie te molesta, pues ponte a hablar en ese momento con Dios, ¿no? O si tienes un espacio en tu cuarto, ¿no? Si no duermes con nadie, con hermanos o eso, y tienes tu espacio, ponte ahí a hablar con Dios, ¿no? Estudia la palabra. Es bien importante que de repente tú agarres y tomes un tiempo para estudiar la palabra, que digas, establece tiempos donde puedas estudiar, que no sean interrumpidos por nada. Así es, digas, no, pues hoy me interesa el libro de Juan, ¿no? Voy a ver qué dice, no, hoy me interesa el libro de Daniel, ¿no? A ver qué hizo Daniel, ¿no? O sea, tú estableces esos tiempos, o si tienes alguna duda, pues búscala, ¿no? Hay concordancias y puedes ahí buscar esa parte, ¿no? Y algo bien importante, mantente siempre alerta de los ataques del enemigo. Cuando tú empieces a ver así como que quieren jugar con tu identidad o quieren así como provocarte, cierra tus oídos, ¿no? A todo lo que dice, Señor, yo cierro mis oídos, no voy a escuchar a esta persona, no tiene por qué atacarme, tú me respaldas. Igual en las noticias, ¿no? Si empiezas a escuchar, no, pues es que está pasando esto, sabemos que, como dice Ale, no sabemos lo que está pasando.
ahorita en nuestro mundo, ¿no? Solamente toma las precauciones debidas, ¿no? Que ya sabes cuáles son. Entonces no te angusties por eso, mejor sé obediente y déjale a Dios todo, ¿no? Él resolverá esa parte, ¿no? Y pide siempre que los cubra a tus familiares, a tus hermanos, a tus papás, a tus abuelos, a toda la familia extendida, ¿no? Para que no les pase nada, ¿no? Ajá. Entonces ya nada más como conclusión, siempre debemos de estar protegidos con la armadura, ¿no? Y más en estos tiempos, siempre debemos ir armados, ¿no? Armados espiritualmente con la armadura para protegernos de los ataques, protegernos del virus, protegernos de todas estas personas incrédulas que en esta situación no están creyendo. Entonces vamos a orar, chicos, para darle gracias a Dios por este tiempo que nos ha permitido compartir de la palabra de Dios. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este tiempo, gracias por la oportunidad que tú nos das una vez más de poder compartir esta palabra que será de edificación para cada joven, ¿no? Cada persona que se esté conectando, que se haya conectado a la palabra. Te pedimos que tú la bendigas y la protejas, Señor, que le pongas esa armadura celestial para que todo momento ellos vayan protegidos, estén protegidos ante el ataque del enemigo, estén protegidos ante el ataque de las mismas personas. Sabemos que hay maldad en este mundo y por lo tanto debemos ir protegidos para que el enemigo no nos quiera hacer daño, no quiera derribar esa promesa que tú nos has dado. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos das y por todo lo que tú haces día con día sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias. Te pedimos que protejas a cada joven, lo cubrimos con la preciosa sangre de tu Hijo Jesús y lo cubrimos con la armadura celestial, con el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, que vayan siempre con el calzado de la paz a donde quiera que ellos vayan, siempre vayan tranquilos y confiados en que tú los protegerás. Te damos gracias, mi Dios, por todo lo que tú haces y declaramos que esta palabra será de bendición. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Amén. Pues sí, chicos. ¿Se acuerdan de la clase pasada que no sabía quién era el que había el que era el incrédulo de Jesús? No sé si recuerden que había dicho que era Mateo y no era Tomás, el que era incrédulo y no creía que estaba vivo, que había resucitado Jesús. Ajá. Bueno, ese es para esa duda que teníamos, reafirmarla, ¿no? Bueno, entonces, chicos, pues nos vemos, cuídense mucho, los amamos, cúbranse todos los días con esa armadura celestial y también cúbranse cuando salgan con todo lo que es el cubrebocas, los guantes, la careta, si tienen, pues, o hágala de ¿cómo se llama de acetato para que se cubran sus ojos, y vayan con manga larga, todo lo que han dicho las autoridades que hagamos, háganlo, si tienen que salir por provisiones, ajá. Así que cuídense mucho, chavos, y sigan resistiendo, ajá. Y entonces, bueno, nos vemos, cuídense mucho, les mandamos un abrazo y nos vemos. Bye. Bye.